Continuamos hablando acerca de las inteligencias y en esta sección estaremos hablando acerca de la inteligencia espiritual, que es lo que nos concierne a nosotros los estudiantes de neuroteología. ¿Qué es lo que nos concierne a nosotros los estudiantes de neuroteología? El concepto de inteligencia se menciona 53 veces en la Biblia. En Lucas 2:47 vemos cuando Dios nos dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En Colosenses 1:9 nos habla de, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en Daniel 1:17 vemos cómo dotó Dios de inteligencia a los 4 muchachos judíos que fueron exiliados a Babilonia. Daniel y sus amigos, cuando nos dice a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y aquí es donde vemos cómo se presentan esas múltiples inteligencias en términos de letras y ciencias, que pudo muy bien haber sido estudiado, pero también tenía la visión y los sueños que los da Dios. La diferencia entre inteligencia y sabiduría es importante saberlo para lo que vamos a tratar más adelante. La inteligencia viene del griego phronesis, que significa entendimiento, prudencia, conocimiento y la actividad mental. Mientras que la sabiduría viene del griego llamado sofía, y significa aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace a fin de lograr un buen vivir. Todos tenemos grados de inteligencia y varían según la educación y la imitación, como ya hemos visto más adelante. Pero la sabiduría la da Dios. Proverbios 2, del 2b al 6, nos dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, que es la sabiduría, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En estos versos y en muchos más que podemos conseguir a través de la Biblia, y es donde vemos la integración de la inteligencia múltiple, la emocional, pero sobre todo la espiritual, que está sobre todas ellas. ¿Por qué incluir entonces la inteligencia en un componente espiritual? Primero que nada, porque la inteligencia espiritual se da dentro de los parámetros de una gestión intelectual y mental, como vimos con la inteligencia múltiple que se puede adquirir a través de la academia y de las profesiones. También vemos una activación de múltiples procesos de interacción personal, como vimos con la emocional cuando habla acerca de la interacción intrapersonal, o la inteligencia intrapersonal o la inteligencia interpersonal. La activación y manejo de procesos emocionales, la proyección de esperanzas de modo espacial hacia el futuro, los desarrollos de ideas, planes y gestiones concretas de trabajo, las intercomunicaciones complejas a todo nivel, reconocimientos de realidades presentes, el atenuar conductas y comportamientos a procesos de valor, el manejo de las finanzas de forma adecuada y el cumplimiento de responsabilidades sociales, comunales y de leyes establecidas. Como ustedes pueden ver aquí, está la confluencia o la consolidación de estas tres identidades, de estas tres inteligencias incluidas en la inteligencia espiritual, que en neuroteología la reconocemos como una inteligencia superior, ya que viene de ese discernimiento espiritual que vamos a ver más adelante, pero viendo que él trabaja con la inteligencia múltiple, que podemos decir que es una de las primarias, la inteligencia emocional, porque somos seres emocionales, pero ahora vamos a estar viendo cómo la inteligencia espiritual ayuda y controla o satisface las otras dos. Nuestras células nerviosas han sido diseñadas con la capacidad de estar siempre sensibles a través de sus membranas a todo tipo de estímulos a que seamos expuestos, tanto del exterior como del interior del organismo. Este tipo de actividad celular en nuestra especie nos hace responder desde principios que no son de este mundo, sino de un orden divino. Quiere decir que no solamente somos sensibles
a las cosas externas que estamos percibiendo constantemente, sino que el cerebro tiene la capacidad de percibir aún lo invisible, lo espiritual, lo no concreto. Nuestro espíritu y nuestro cerebro están en continua cooperación. Cuando estamos en esa búsqueda del sentido último, que es Dios, el resultado de esa colaboración es lo que podemos definir como inteligencia espiritual. En el área del anterior cingulado, que ustedes ven ahí en color rosita, ese anterior cingulado ayuda a mantener el balance entre nuestros pensamientos y las emociones. A mayor balance entre estos, más relajados vamos a estar para filtrar la información recibida y tomar decisiones saludables. A nivel espiritual, la relajación nos va a permitir ese momento de meditación y de comunión íntima con Dios. Por eso les había presentado las dos inteligencias anteriores, porque aquí vemos cómo este anterior cingulado maneja y controla y busca el balance entre esos pensamientos de la inteligencia múltiples con la inteligencia emocional que trata con nuestras emociones. A nivel de inteligencia espiritual, lo más importante aquí es que estas dos, tanto los pensamientos como las emociones, estén en balances, ya que es lo que va a permitir que nuestro cuerpo pueda relajarse y que podamos tener la capacidad de vaciar nuestra mente para entrar en ese momento de meditación y de comunión con Dios, que nos va a permitir ser sensibles a la unción espiritual y al mensaje que Dios quiera darnos a través del Espíritu. La inteligencia espiritual consolida las inteligencias múltiples, que son la base primaria de toda existencia, y la inteligencia emocional. A través de la renovación de nuestro entendimiento, de lo que nos habla Romanos 12:2, y con la intervención del Espíritu Santo en nuestra mente, es que nuestro espíritu se va sensibilizando a la realidad de Dios y puede y quiere someterse a su voluntad en adoración, que es ese momento de dejar todo, vaciar nuestro mundo exterior, si podemos decirlo así, para entrar en esa dimensión espiritual de la adoración y la comunión íntima con Dios en nuestro devocional privado y en un estado de conciencia constante de que Dios es dueño y Señor de nuestras vidas y que debemos a Él gratitud y debemos a Él todo honor y toda gloria. Pero también en esa relajación, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro cerebro, todo lo que somos, se va sensibilizando también y se somete a una disciplina de oración. Y en la oración no solamente tratamos nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestras frustraciones o peticiones, incluso tratamos nuestro agradecimiento a Dios y mantenemos esa conversación íntima con Él, interna con Él, donde todo nuestro ser, las áreas de nuestro cerebro entran en comunión con Él, entran a participar de esa conversación entre Dios y nosotros. Porque la oración es una conversación, no es simplemente pedir, no es simplemente quejarnos, no es simplemente traer frustraciones al Señor, sino también es esperar en silencio la contestación que el Espíritu tenga que dar a nuestro espíritu a través de la palabra o a través de situaciones o personas en las que hemos tratado, que también están en contacto con el Espíritu, que pueden ser mensajeros de Dios para nuestra vida. Pero de la misma manera, cuando nuestro espíritu está en sintonía con ese balance entre el pensamiento y la emoción, una de las cosas que vemos es que nuestro espíritu ahora entra en obediencia a la palabra de Dios. Quiere obedecer la palabra de Dios. Para eso hay que estudiarla, para eso hay que escudriñarla, para eso hay que meditar en ella, a saber qué es lo que, la esencia que está detrás de la palabra escrita, qué es lo que Dios está tratando de decir para que yo pueda aplicarlo a mi vida. Y aquí es donde empezamos a ver cómo la inteligencia espiritual sobrepasa las otras dos y se someten incluso a la inteligencia espiritual, porque de la misma manera el Espíritu de Dios debe dominar nuestro espíritu y nuestro espíritu, la razón y las emociones deben estar sujetas a nuestro espíritu y al Espíritu de Dios en ese orden.
El problema que tenemos cuando entramos en ansiedades o entramos en conflictos internos y externos en nuestra vida es cuando ponemos las emociones o la razón primero que la relación del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Debemos tener en este orden el Espíritu de Dios ministrando a nuestro espíritu, que sabemos y han escuchado que está en la parte de la corteza de nuestro cerebro, para que entonces vaya dominando nuestra parte emocional en el anterior cingulado y en el área primitiva, como se llama, de el hipocampo, el hipotálamo y todo lo que ya hemos estudiado antes. Vemos entonces cómo esa sujeción del espíritu, el alma, sometiendo el alma y en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, empieza ahora a fluir para permitir que la unción de Dios, para que la unción del Espíritu, para que la revelación de su palabra vaya entrando en nuestro corazón, vaya entrando en nuestra mente y podamos tener la relajación y la paz necesaria y el deseo de querer obedecer esa palabra en obediencia para beneficio de nosotros mismos y sobre todo para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Y por lo tanto, uno de los resultados que vamos a tener al hacer esto y a permitir que el Espíritu domine las emociones y la razón es que el amor de Dios va a empezar a fluir en nosotros. Primero, amando a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, pero también entonces empezar a conocernos a nosotros mismos, cómo funcionamos, cómo trabajamos, cuáles son las cosas que están pasando internamente, qué sucede externamente con mis relaciones. Cuando me empiezo a conocer en mis fortalezas y en mis debilidades, entonces entro en una aceptación de mí misma y así mismo puedo aceptar al prójimo tal y como es. Sí es posible amar como Dios amó. El problema es que el amor duele y a veces nos resistimos a eso, pero vale la pena. Es entonces como resultado que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a cubrir y se va a manifestar en nuestra salud física, en nuestra salud emocional y en nuestra salud espiritual. Así que permite que dentro de la manifestación del Espíritu en tu corazón y en la medida en que vas estudiando estos módulos y vas aprendiendo más acerca de la influencia de los procesos espirituales en nuestro cerebro, permítete entonces entrar de lleno a escudriñar la palabra de Dios desde otra perspectiva y permite que el Señor, que el Espíritu te hable y te muestre aquello que parece intangible pero que no lo es, en la medida en que nos abrimos en el entendimiento a saber la esencia y el mensaje que está detrás de esa palabra escrita para poder entender nuestros propios procesos humanos, sociales y relacionales, para entonces poder continuar ayudando a otros y sobre todo creciendo en gracia y dándole gloria al Señor, que de todas maneras y a fin de cuentas, para eso es que el Señor nos creó, para su gloria y para su honra y para manifestar su gracia y su poder a través de nosotros como miembros y como vasos frágiles que somos, para dejarle ver a otros cómo Dios les ama. Espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes. Vayan sobre los escritos, sobre todo métanse en la palabra y permitan que en su comunión y en su devocional privado con el Espíritu Santo, el Señor les continúe llenando de más entendimiento, pero sobre todo de su sabiduría y de su unción. Dios les bendiga.